y aquellos que no se conectaron o si ustedes quieren repasar algo, van a poder verlo. ¿Está? La idea de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Porque la clase pasada fue la clase más que nada introductoria. La idea de la clase de hoy es conversar un poquito, charlar un poquito sobre el saber científico. ¿Está? ¿Por qué quiero conversar sobre el saber científico? Porque estamos hablando de metodología de la investigación científica 1. ¿Está? Entonces, esto conlleva que nosotros a lo largo de todo el año, porque ni siquiera es el semestre, todo el año, vamos a estar viendo herramientas, elementos que hacen a la investigación científica. Vamos a, en las próximas clases, también ver un poco la estructura de una tesis, sus características, sus diferentes partes. Vamos a ver enfoques cuantitativos y cualitativos. Vamos a abordar técnicas de recolección de datos como entrevista, encuesta, etc. Vamos a ver varias cosas. También vamos a tener alguna clase donde yo les voy a contar estrategias como para una presentación oral, porque ustedes van a tener que hacer una defensa donde van a presentar su trabajo ante un tribunal, en vivo, porque las defensas ustedes sabrán, chiles, no son virtuales, son presenciales. Entonces vamos a tener clases de todas esas características. Entonces, ¿pero qué pasa? Para poder entender todas las diferentes cosas que vamos a ver de la investigación científica, como les digo, vamos a ver también cómo hacer un problema de investigación, sus hipótesis, objetivos. Para entender todas estas cosas es necesario empezar por las bases. ¿Y cuáles son las bases? Bueno, las bases es entender qué es el saber científico, cuáles son sus características, y qué lo hace un saber particular, qué características tiene que lo transforma en una forma de saber distinta a otras. Es por eso que también voy a hacer una especie de paralelismo, es una especie de paralelismo con el saber no científico, con diferentes formas de saber no científico, que las cuales algunas les voy a contar ahora después, para que vean que son comunes, son formas de saber que tenemos en nuestra vida cotidiana, que no responden a la ciencia, y lo que me gusta es hacer este paralelismo para que ustedes vean cuáles son los límites del saber científico. ¿De acuerdo? Porque no solamente es entender qué caracteriza el saber científico, sino también qué elementos de nuestro saber, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestros pensamientos, no responden a dinámicas científicas, sino a dinámicas, por ejemplo, de otra índole. ¿Se entiende más o menos la idea de la clase de hoy? Así que, como les digo, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de saber científico y también de saber no científico para compararlo. ¿De acuerdo? Si vamos a empezar por el inicio, gurises, podríamos empezar diciendo lo siguiente. El saber científico, eso que nosotros entendemos por ciencia, porque yo sé que ustedes capaz que no se ven como científicos de laboratorio, porque no lo son, pero créanme que como prevencionistas que son, o que pretenden ser, utilizan herramientas científicas todo el tiempo. Los métodos, por ejemplo, de evaluación de riesgo que ustedes utilizan, las diferentes metodologías, ¿qué herramientas tienen? ¿Qué usan las metodologías de evaluación de riesgo? Por ejemplo, no sé, desde el NTP 330, el REBA, MESERI, COSH. ¿Qué utilizan? Prácticamente todas ellas, casi todas ellas, te diría. ¿Qué elemento utilizan? ¿Han visto alguna? ¿Tienen idea alguna de estas que estoy mencionando? ¿Alguna metodología? ¿Han visto alguna metodología de evaluación a lo largo de los años, Ulises, estos que tuvieron de carrera? Así por arriba igual. No tiene por qué ser profundo lo que yo digo. O sea, por arriba. ¿Han visto? Vimos, sí. Está. ¿Y qué tienen esas metodologías que ustedes utilizan? Por ejemplo, Ulises, les hace la pregunta desde otro ángulo para que se den cuenta. Cuando ustedes van a una... Yo sé que todavía ustedes están así, van a hacer el proyecto de evaluación, todo lo que tienen que hacer este año, ¿viste? Para presentar el proyecto final. Pero cuando ustedes van a una empresa, cuando van a la empresa que los contrata para hacer la evaluación de riesgo, cuando van ahí, ustedes van y le dicen luego al empresario, che, mirá, te voy a contar qué riesgos vi. Me pareció a mí, pero yo creo que está mal señalizada la parte de la entrada. Por otro lado, me pareció ver riesgo de posible incendio producto de que los extintores no estaban bien.
también me pareció a mí, pero las máquinas podrían llegar a tener riesgo, habría que ver eso. ¿Hacen eso ustedes como profesionales? ¿Van y le dicen así? O sea, capaz que le pueden comentar, pero ¿hacen eso ustedes? O sea, ¿ustedes dicen un riesgo saltuntún, así como lo van viendo? No, me parece que evaluamos, Muy identificamos. bien, evalúan, ¿estamos de acuerdo? Y esto, chines, quédense tranquilos que lo que van a hacer durante todo el proyecto de tercer año, ¿está? Ustedes evalúan, grises. Ustedes no van y hacen una visión así, tipo como que yo, Rodrigo, voy, leí un poquito de normativa, voy a la empresa y digo, bueno, voy a fijarme a ver qué riesgos hay, a ver, voy a mirar esto, me parece que es... No, no es tan aleatorio, tan azaroso, tan así. Ustedes lo que utilizan es una metodología que les permite evaluar cosas, ¿está? Y que de hecho cada metodología evalúa diferentes aristas de la seguridad. Algunos evalúan riesgo químico, otros ergonómico, otros evalúan riesgo psicosocial, como listas 21, por ejemplo. Algunos otros evalúan riesgos de incendio, creo que el MESERI es el que utiliza para incendio. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bárbaro, hasta ahí vamos bien, ¿tá? Tenemos diferentes metodologías. Pero la pregunta es, ¿qué utilizan casi todas esas metodologías, Ulises? ¿Qué usan ustedes para determinar? ¿Qué hay en esas metodologías? ¿Se les ocurre? ¿Parámetros? No. Parámetros, puede ser. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿cómo les digo? Ustedes para determinar el riesgo 1 de algo, el 2, el 3, el 4, ¿no? Esos niveles que ustedes tienen de riesgo, que habrán visto, riesgo 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacen? ¿Ustedes lo designan tipo, para mí es 1? ¿Para mí hay riesgo 2 acá? ¿Qué hacen ustedes para llegar a ese? Riesgo 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacen? ¿Saben, Ulises, qué hacen? Evaluar en cuanto a una normativa. No sé. Bárbaro, pero la normativa te dice una cosa, pero para decir riesgo 1, ¿vos qué hiciste antes? Evalué los factores. Evaluaste los factores. O sea, ¿qué hiciste qué? Vamos a lo básico. ¿Qué hicieron ahí? ¿En qué consisten casi todas estas metodologías? Cuando la están realizando. Es como que hay una tabla que está preestablecida. Hay una tabla que está preestablecida, bien, de valores. Pero para llegar a ese valor, ¿qué hacen ustedes, Ulises? Para llegar al 554, que después ven en la tabla que es riesgo 2. ¿Qué hacen ustedes? Un procedimiento, no. Un cálculo, Ulises. Es estadística lo que hacen ustedes, ¿o no? No hacen un cálculo de la probabilidad de riesgo, papá. Cada metodología de esa tiene como una especie de fórmula matemática que ustedes elaboran en base a ciertas cuestiones que miran. Que esas cuestiones que miran, ¿dónde las anotan ustedes? ¿Las anotan en una hoja de papel así nomás o dónde? En las famosas listas de qué? Listas de chequeo. ¿Les suena esto, Ulises, o están perdidísimos con lo que estoy diciendo? No, Chines, no. ustedes cuando van a mirar vamos de nuevo, porque me sorprendió que todos lo tengan tan claro. Cuando van a evaluar un riesgo, Ulises, van a un lugar, ustedes no lo evalúan al tuntún, ustedes van con una lista de chequeo que pertenece a una metodología en concreto. Es decir, yo quiero evaluar el incendio, la posibilidad de incendio, el riesgo de incendio, lo que sea. Voy con la lista de chequeo que me da, ¿qué metodología? El MESERI, que evalúa el incendio, voy hasta ahí, evalúo las diferentes cosas, a partir de lo que yo puse en esa lista de chequeo, hago los cálculos y me va a dar un valor, 354, ¿tá? En tal cosa. Y eso yo voy, como dijo muy bien Alfonso, voy a la tabla preestablecida y digo riesgo 1. A lo que yo estoy yendo con esto, Ulises, es que ustedes están usando matemática hasta cierto punto, estadística hasta cierto punto, un cierto método cuantitativo. Por lo tanto, ustedes no serán científicos de laboratorio, pero en su disciplina constantemente utilizan herramientas científicas, como las matemáticas, Ulises. ¿Entienden por dónde voy? ¿Se entendió? Bien. Entonces, Ulises, yo lo que le quería contar es que ustedes, ¿tá? Utilizan la ciencia en su día a día. ¿Estamos de acuerdo? Utilizan herramientas científicas en su día a día. La ciencia, Ulises, a pesar de lo que nosotros podamos pensar, no es una disciplina que tenga miles de años. Nosotros estamos tan acostumbrados a la ciencia, al conocimiento científico, ¿tá? Porque lo aprendemos desde que estamos en primero de jardín de escuela, ¿tá? Desde que somos chiquititos, que nos enseñan a sumar, a restar, que nos enseñan qué es la fotosíntesis en la escuela, qué es la lluvia, qué es el proceso del clima,
Todas esas cosas que nos enseñan desde la escuela y que vamos después profundizando en el liceo con biología, química, física, toda esa materia, astronomía. Todo eso, chiquines, es un proceso de aprendizaje para naturalizar, para incorporar la ciencia. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día la tenemos incorporada en nuestra vida cotidiana. Pero esto, ¿tá?, que hoy en día es más común, más normalizado, no siempre fue así. ¿Tá? La ciencia moderna como la conocemos, gurises, tiene 200, 300 años. ¿Tá? Aproximadamente. No quiere decir que la matemática no tenga miles de años, porque sí, fue inventada por los persas, son uno de los pioneros del álgebra, ya hace miles de años antes de Cristo. Sí, estoy de acuerdo. Pero la ciencia como la conocemos hoy en día, con los patrones y las reglas que manejamos, con la cual estudiamos, los científicos producen medicina, descubrimientos científicos, tecnología, todos esos procedimientos son muy modernos, Ulises. Lo que pasa es que está tan establecida, es tan hegemónica la ciencia como disciplina de conocimiento, que la tenemos normalizada, que pensamos que está ahí desde siempre. Pero la realidad es que no, Ulises. Durante miles y miles y miles de años, los seres humanos nos fuimos basando en formas de conocimiento y formas de saber que no necesariamente responden al conocimiento científico. ¿Y a qué voy con esto, Ulises? A pesar de lo que podamos pensar nosotros, que nos sentimos tan modernos, tan avanzados, porque tenemos ChatGPT, y inteligencia artificial, y Google, y celulares, y todas esas cosas, a pesar de lo que podamos imaginarnos, los seres humanos del siglo XXI no son cognitivamente, en términos de capacidad neuronal, más inteligentes que los mismos Homo sapiens que vivían en cuevas. No somos más inteligentes, Ulises. Lo que nos diferencia es el contexto. Ellos nacían en una cueva donde no había acceso a ninguna información como la que tenemos hoy en día, sin acceso a internet, sin acceso a educación formal, y nosotros sí. En otras palabras, Ulises, si yo agarrara una máquina del tiempo y los teletransportara, agarrar a un niño de hoy en día, nacido ahora, mañana, y lo teletransporta, al niño que está acá en la pantalla de Victoria, lo teletransporto al pasado, a la época de las cavernas, ese niño se va a criar de esa misma manera. ¿Entienden? Va a vivir como la gente que vive en las cavernas. Y si yo traigo un niño de la época de las cavernas acá y lo crío en el seno de una familia moderna, va a crecer como cualquier niño, por así decirlo, de la sociedad moderna. ¿Tá? A lo que voy con esto es que los seres humanos, durante toda la historia de nuestra existencia, hemos pensado. Y como pensamos, queremos encontrarles preguntas y respuestas al mundo. Intentamos saber de qué va esta historia de la existencia. ¿Tá? Nos preguntamos sobre las cosas. No somos especiales. ¿Vieron cuando son niños que preguntás de todo? ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso lo hacen los niños de todas las generaciones, de todas las épocas de la civilización. ¿De acuerdo? A lo que voy con esto es que si entendemos esto de que todos los seres humanos somos curiosos, queremos saber y conocer, vamos a entender que a pesar de que en el pasado no había ciencia, no había Google, no había la tecnología que tenemos hoy en día, la gente igual trataba de explicar el mundo. Y lo explicaban con las herramientas que tenían. Acá viene lo que yo les mencionaba del saber no científico. Hay formas de conocimiento que no son científicas que los humanos utilizamos para entender el mundo, para darle sentido al mundo, para interactuar con el mundo, que no tienen por qué ser de carácter científico. Pensemos, una forma de saber no científica que todos nosotros manejamos, el saber cotidiano o el saber popular. Podríamos llamarlo así, el mismo, ¿no? Los dos son como sinónimos, ¿no? Saber cotidiano, saber popular. ¿Qué es el saber cotidiano, Ulises? Es ese conocimiento que tenemos producto de simplemente vivir en la sociedad que vivimos. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo se maneja nuestra sociedad porque nacimos en ella. ¿Tá? Si vamos a China, nos va a costar bastante adaptarnos a los patrones, conocimientos populares del pueblo. ¿Entienden? Ustedes saben exactamente cómo saludar a un uruguayo y a una uruguaya. Saben exactamente cómo interactuar con una persona de un ómnibus, con un tachero o con un cuidacoche de Uruguay.
Sabemos perfectamente cómo interactuar entre nosotros, ¿tá? Sabemos perfectamente qué hacer cuando alguien aparece con un mate. Qué se hace en una cancha de fútbol. Todas estas prácticas son muy distintas en otros países. Ustedes piensan que van a Japón y las hinchadas de fútbol hacen exactamente como lo actuamos como nosotros. Ni en pedo. ¿Está? A lo que voy es que hay saberes populares, cotidianos, que son producto de la experiencia y que no son científicos y que los usamos todo el día. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo? ¿Está? Esto para mostrarles formas de saber que nosotros usamos en la cotidianidad todo el tiempo y que no son científicos. El saber popular también es el saber ese que tenemos de la vida, de vivir, de la calle, de conocer. ¿Está? Que no responde muchas veces a un patrón científico, a una verdad científica. Es saber manejarse muchas veces en el grupo que vivís. ¿Está? Es más cotidiano. ¿Está? Otra forma de saber no científica que nosotros tenemos los humanos, ¿tá? Inculcada, que se asocia al saber popular, es el saber tradicional. ¿Tá? El saber tradicional, que se asocia a lo que acabo de decir, ¿no? A las tradiciones. Saber tradicional se asocia a tradiciones. ¿Qué son las tradiciones, gurises? ¿Qué son las tradiciones, por ejemplo? En sus palabras, no tiene una respuesta científica perfecta, nada de eso. En sus palabras, ¿qué es una tradición? Una costumbre. Una costumbre. ¿Qué significa que sea una costumbre? Algo que se realiza en la sociedad, por ejemplo. Bien, lo realizamos en sociedad, muy bien. Pero si es una costumbre, ¿es de ahora? ¿Nació hace 5 días? No, hace No, muchos va pasando de generación en generación. Muy bien, Alfonso, ahí va. Va pasando a Victoria perfecto y Alfonso también. Va pasando de generación en generación. ¿Entienden? Una tradición, Ulises, generalmente es una forma de conocimiento, ¿tá? Que no necesariamente tiene que ser científica, sino que muchas veces, como digo, es popular, es cotidiana, etcétera, pero que se va transmitiendo, ¿tá? Generacionalmente, la vamos transmitiendo generacionalmente y como integrantes de la sociedad que vivimos, la perpetuamos de esta manera. Porque nosotros no es que solamente viene de antes, sino que nosotros nos encargamos también de perpetuarla, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros con las tradiciones? ¿Las dejamos morir? ¿Qué hacemos generalmente? Como uruguayos, por ejemplo, o como personas del país tal. Las mantenemos en el tiempo. Las mantenemos, las reproducimos. ¿No? A ver, algunas tradiciones a veces se cuestionan, porque todos los pueblos han cambiado de prácticas. Muchas veces las tradiciones que cambian también están asociadas a la inmigración, por ejemplo. De repente vienen culturas distintas, se va amalgamando y nacen nuevas tradiciones. Obviamente que sí. Pero la idea de la tradición es que muchas veces tratamos de protegerla del pasaje del tiempo, perpetuarla. Con cambios, sí, a veces le hacemos pequeños cambios, pero tratamos de perpetuar. Uruguay, ponele que es una sociedad extremadamente reciente. Gran parte de los países sudamericanos, nuevos por lo menos, ¿no? O sea, nuevos me refiero a en lo que es la modernidad, ¿tá? Son países muy recientes. Uruguay tiene 200 y algo de años. Montevideo tiene un poco más, casi 300, pero no es un país antiguo. A lo que voy que nuestras tradiciones son muy recientes, ¿no? Asado, mate, fútbol, etc. No es como, por ejemplo, los mexicanos que tienen, no sé, tradiciones que vienen de mil años, porque tienen los aztecas, los mayas, etc. ¿Entienden? Hay otros países que tienen muchas más tradiciones que nosotros en Sudamérica. Y ni les digo en otras partes del mundo. Piensen en los egipcios. Egipto, la tradición que tienen, milenaria, alguna de las primeras civilizaciones de la humanidad. Los chinos, Ulises, 5.000 años tienen los chinos, aproximadamente. A lo que voy, Ulises, es que hay tradiciones más fuertes que otras, más profundas que otras, pero todos los países tratamos de cultivar la tradición porque consideramos que la tradición es parte de nuestra identidad. ¿Me explico? Entonces, si la dejamos morir, es como que dejáramos morir parte de nuestra identidad. Imagínense un Uruguay, Ulises, sin asado. ¿Está? Un Uruguay sin la costumbre del asado. Yo estoy seguro que a ningún uruguayo le gustaría dejar morir esa tradición. Puede pasar, tal vez sí, pero es la idea. O un Uruguay sin pasión por el fútbol. Hay uruguayos que no les gusta el fútbol, como todo. Uruguayos y uruguayas que no les gusta el fútbol. Pero hasta los uruguayos y uruguayas que no les gusta el fútbol saben el valor y la importancia del fútbol en su país. Y entienden un poco por dónde va. ¿Está? ¿Me explico con las tradiciones, gurises? ¿De acuerdo? Bien, otra forma de saber no científicas, gurises, por ejemplo, son las pseudociencias. ¿Está?
Pseudociencias con PS, pseudociencias, ¿de acuerdo? ¿Qué es una pseudociencia, Ulises? Te lo dice la palabra. ¿Ustedes qué se les ocurre que es? Si te lo dice la palabra pseudociencia, ¿a qué les suena a ustedes? ¿A qué les suena la palabra pseudociencia? ¿Se les ocurre? Lo vi en un material de ética, pero no me acuerdo. No tienen que ser una definición perfecta, pero ¿a qué te suena? Cuando yo te digo pseudociencia, ¿te suena que es una ciencia completa? No, porque es pseudo, ¿no? Algo pseudo es como más o menos. Bueno, las pseudociencias son formas de conocimiento que tenemos, Ulises, ahora les voy a nombrar algunas, por ejemplo, que toman algunos elementos de la ciencia, pero no llegan a constituirse como saber científico realmente. Repito, son formas de saber que toman algunos elementos de la ciencia, pero no logran constituirse del todo como científicas. Se quedan a medio camino. Porque vamos a ver que tienen algunas fallas, algunos elementos internos que eliminan la posibilidad de que se transformen en ciencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Ulises, una muy cotidiana y muy popular en el mundo que vivimos es la astrología. ¿Está? Y ojo, no estoy diciendo astronomía. La astronomía, la que estudiamos en el liceo, sí es ciencia. ¿Está? Estoy hablando de la astrología, la que habla de los posicionamientos de los astros relacionado a los signos zodiacales, ¿no? A los signos del zodiaco y a nuestra personalidad o a nuestras o a nuestro futuro o lo que sea. ¿Está? La astrología es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque la astrología toma algunos elementos de la astronomía, de los mapas estelares, etcétera, de los movimientos planetarios, los movimientos de las estrellas, y lo relaciona casi de forma causal, ¿tá? O de forma causal, con, por ejemplo, aspectos de la personalidad de una persona, ¿tá? O, igual traen cosas que no tienen por qué escribir, sacar apuntes de lo que estoy diciendo de astrología. Esto igual es para contarles, ¿tá? Porque no va al caso igual. Pero hace la relación causal entre estos movimientos de los astros, movimiento de las estrellas, posicionamiento de planetas, etcétera, con, por ejemplo, aspectos de la personalidad de un individuo o con aspectos del porvenir de ese individuo, ¿no? Si va a tener suerte en el amor o si le va... ¿Me explico? Cualquier persona que haya leído un horóscopo tiene un poco de idea de lo que estoy hablando, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué la astrología es una pseudociencia, Ulises? Bueno, hay montones de elementos de la astrología que hacen que no sea ciencia, pero les voy a decir uno de los más claves para mí, más directos. Las ciencias, Ulises, y acá ya les contrapongo con lo que es el saber científico, las ciencias intentan muchas veces explicar o desarrollar relaciones causales. ¿Tá? Esto es algo que tiene la ciencia. La ciencia intenta explicar relaciones causales. ¿Tá? ¿Qué significa una relación causal, Ulises? La ciencia trata de medir, estudiar causas y efectos. Como una cosa afecta a otra. ¿Se entiende? Como una cosa se relaciona con otra. ¿Entienden? ¿Vamos bien? Como este químico, si le agrego esto, genera esta cura. ¿Está? Piensen, ¿se acuerdan en la... No digo que se acuerden salado, pero ¿se acuerdan cuando en el liceo vimos Newton, la física de Newton, de un movimiento, el movimiento, ¿no? La fuerza de un objeto en movimiento genera, no sé, una reacción cuando golpea a otro. ¿Se acuerdan todas esas cosas que eran tipo física clásica newtoniana del movimiento? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, todo eso, ¿tá? Es un poco esto que les dije recién. Es la ciencia tratando de entender relaciones causales. Una cosa cómo afecta a otra, una cosa cómo determina la otra. ¿Qué hace la ciencia, Ulises? La ciencia puede o intenta medir, ¿tá? Estas causalidades. Definirlas, medirlas, ¿tá? Establecer cómo son. Por eso, por ejemplo, Newton había hecho toda una fórmula para determinar cómo un objeto afectaba al otro. Si yo a este objeto le pego con una determinada fuerza, yo puedo calcular, estimar
¿qué va a pasar con este objeto? ¿Entienden, gurises? ¿Está? Causa y efecto. Piensen, por ejemplo, cómo meto yo, ahora que estamos en guerra, ¿no? No Uruguay, pero el mundo está en guerra. Hay quilombo por todo el mundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para meterle un misil a alguien, gurises, en tal lugar específico, hay que hacer cálculos que van relacionados a esto de la causa y efecto. A física, hacer que medir trayectoria, distancia, no sé, presión del viento, todo, para determinar un objeto y cómo va a ser en el momento B, ¿está? Causalidad, por así decirlo, ¿de acuerdo? Eso es algo que la ciencia hace todo el tiempo, ¿de acuerdo, gurises? ¿Cuál es el problema? La astrología, gurises, intenta hacer una causalidad que es imposible de medir, es imposible de calcular, es imposible de trazar. ¿De acuerdo, gurises? El misil, yo puedo trazar todo el movimiento y calcular todas esas cosas, y estudiarlas, y estimarlas, etc. Pero yo no puedo analizar la relación causal, causa y efecto, entre el posicionamiento de las estrellas en el momento de nacer y que yo sea de Virgo y que mi personalidad sea de tal característica. ¿Entienden, gurises? Yo no puedo trazar una línea real y estudiarla científicamente entre Mercurio retrógrado y que a mí me vaya bien mañana en el examen. ¿Entienden, gurises? Es una relación imposible de medir y de calcular. ¿De acuerdo, gurises? Por eso no entra en el terreno de la ciencia. Es una pseudociencia. Toma cosas de la astronomía, pero no llega a ser. ¿De acuerdo? Otra pseudociencia, por ejemplo, pueden ser algunas medicinas alternativas, como la homeopatía, gurises, ¿tá? Que nunca está totalmente validada o estudiada científicamente sus resultados y la eficiencia de los mismos. Hay personas que pueden afirmar que les ha servido, ¿tá? Pero no es suficiente porque los estudios nunca han sido conclusivos con respecto a la homeopatía. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de pseudociencia, para que vean que hay montones en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo de pseudociencia puede ser una que particularmente tiene mucho prestigio y se estudia a nivel universitario, que es el psicoanálisis. ¿De acuerdo? El psicoanálisis lo habrán escuchado, fue fundado por Freud, es una rama de la psicología, fundamentalmente de la psicología clínica. Psicoanálisis, ¿está? Hoy en día se ha popularizado mucho también gracias a Rolón, ¿tá? Que es un psicoanalista argentino que se ha hecho un super bestseller en ventas, ¿de acuerdo? Y a lo que voy, que el psicoanálisis, por ejemplo, les comento, a pesar de ser una disciplina de la psicología que se estudia a nivel universitario, no presenta los elementos suficientes para establecerse como ciencia, porque, no sé si ustedes saben, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Saben cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Tienen idea? ¿Qué es lo que estudia? Estudia el inconsciente. Capaz que no escucharon hablar de esto. Estudia el inconsciente. El inconsciente es una parte, según Freud, es una parte de la estructura de nuestra psique, ¿tá? De nuestra mente, ¿tá? El inconsciente, el preconsciente, el consciente. ¿Tá? Tranquilos que no van a hacer preguntas de examen. ¿Tá? Porque no estamos estudiando psicología, pero les comento. Y que Freud se encarga de explicar que nuestro inconsciente es una parte de nuestro cerebro no, o sea, de nuestra mente en realidad, donde se alojan deseos reprimidos que nosotros tenemos muchas veces desde la pequeña infancia, muchos de estos de índole sexual. Cuando digo sexual no se refiere a sexo como lo entendemos nosotros de tener relaciones sexuales, sino sexo de tipo mucho más abarcativo, ¿tá? Es asociado a los deseos. Y donde alojamos esos elementos del inconsciente que a veces afectan de alguna manera distorsionada nuestro comportamiento en el mundo consciente, es decir, en la vida cotidiana, ¿tá? Cuando tenemos, yo qué sé, imagínense una persona, por ejemplo, que tiene una compulsión. Una compulsión es, por ejemplo, un TOC, ¿no? O sea, siempre revisa 5 veces, 10 veces se apagó la luz antes de irse. ¿Tá? ¿Habrán escuchado esto? Hay un montón de personas que tienen esas cosas. Bueno, para Freud eso podría estar explicado por algún tipo de deseo reprimido en algún momento, ¿tá? Que se manifiesta de forma desplazada, distorsionada, en la forma de un síntoma que es tener el TOC o la compulsión de mirar 80 veces la luz a ver si la apagaste. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema
por más que tenga mucho sentido, y Freud explicó muchísimo, y realmente la teoría de Freud es muy interesante y tiene muchas cosas ultra útiles porque el psicoanálisis se sigue utilizando hasta el día de hoy como herramienta de clínica para ayudar a los pacientes. A pesar de eso, el problema que tenemos es que el inconsciente, esta parte que yo les conté oculta de la misma persona, la persona ni siquiera sabe que existe esa parte oculta de la mente, no la podemos ver. O sea, no hay una parte de nuestro cerebro, un lóbulo del cerebro donde se aloje el inconsciente. No está, no se puede ver. Es una forma que interpretaba Freud de la estructura de nuestra mente, pero que en realidad no responde a un objeto que yo pueda medir. No puedo calcular, no puedo determinar los elementos completamente del inconsciente. ¿Me explico? Científicamente hablando. Es como una herramienta que utilizó Freud para explicar algo, pero que en realidad no tiene el fundamento de la ciencia. No puedo decir, por ejemplo, imagínense un científico, un neurocientífico de ahora, ¿tá? Va a estudiar nuestra mente, las activaciones de nuestros lóbulos, pero ¿dónde carajo está el inconsciente? No se puede saber. Entonces funciona el inconsciente casi como el alma. Imagínense un científico queriendo estudiar el alma de una persona. ¿De acuerdo? Vamos a asemejarlo a eso. Un científico queriendo estudiar el alma de una persona. No puede. Porque la ciencia trata de estudiar elementos que puede medir, observar, contemplar, experimentar, probar, etc. El alma es como algo intangible. Algunas personas pueden creer que tienen alma, otras personas no, pero no lo podemos medir, ¿de acuerdo? O sea, ustedes piensan que podemos medir un laboratorio o experimentar en el laboratorio con un alma. No podemos, ¿verdad, Ulises? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Hay elementos que no son del todo abordables correctamente por la ciencia, entonces entran en un orden más de lo fantástico. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Estoy contando algunas formas de saber no científicas para desembocar luego en el saber científico. Para ya ir viendo también, ya se pueden dar cuenta de estas formas que les estoy contando y cómo ya también vemos al científico como algo opuesto a esto muchas veces. ¿Está? Y la última forma de saber no científica que les quería comentar, que esta sí es la más importante, por eso la dije para el final. Digo la más importante porque creo que es la que dominó gran parte de la historia de la humanidad. ¿Me explico? Vieron que hoy en día, si tenemos que decir cuál es la forma de conocimiento dominante de la civilización humana, estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo, que es la ciencia. Pero como les digo, durante miles de años hubo otra forma de conocimiento que para mí fue la que dominante jerárquicamente en la civilización humana. Y es el saber teológico. Lo escribo acá, teológico de teología. De teología, saben que viene del tema de la mitología, o, como les gusta ver, o si quieren parecerlo más fácil, la religión, Ulises. ¿Está? Teología, se lo escribo en el chat. Teología es todo el saber vinculado a estos elementos, como les digo, el alma, dioses, Dios, espíritus, figuras míticas, mágicas, etc. Todo el conocimiento se asocia a eso, que lo que hoy en día podemos asociar claramente a las religiones, Ulises. ¿Está? La humanidad, desde tiempos inmemoriales, que ha construido, ha tratado de entender el mundo muchas veces utilizando la teología, utilizando dioses, figuras mágicas, historias míticas, fábulas, para representar el mundo. ¿De acuerdo, Ulises? Pensemos lo siguiente. Si hoy yo agarro y les digo, Ulises, ¿qué es un tsunami? ¿Ustedes a qué van a recurrir para contestarme la pregunta? ¿A qué van a recurrir para contestarme la pregunta? Por ejemplo. A la ciencia. Pues, A la ciencia, sí, pero bien fácil. Hoy en día, más fácil o a la todavía. experiencia. A la experiencia también. Bueno, la experiencia, si viviste uno, puede ser, pero, chiquines, ¿a qué recurren? Rápidamente, ahora yo les digo, Ulises, ya díganme qué es un tsunami. ¿Se animan? O cuando estás con tus amigos que te dicen, Los che, conocimientos, sí, a los A conocimientos, internet. pero, A Ulises, internet, más de una, fácil. un buscador. Al Acá. teléfono, de una, sí. Está, al Google, ¿estamos de acuerdo? Sí. Googlean muchas veces. Capaz, si lo saben, si son científicos y lo estudian, capaz que lo saben explicar todo bárbaro. Pero si no tienen idea de lo que es un tsunami, saben que es una ola grande, pero más que eso no saben, agarran, ponen que es un tsunami y ChatGPT te lo responde. Y ya te lo responde, Google te lo responde. ¿Estamos de acuerdo? Wikipedia te lo responde. ¿Sí? ¿Está? Bárbaro. Eso es lo que ustedes hacen para acceder a esas respuestas. Pero imagínense
Estás en Japón hace 800 años, Ulises, ¿está? Y te tapa un tsunami. Sobreviviste, lograste escapar, se te explotó el pueblo, murieron algunos familiares tuyos. ¿Cómo hace esa persona, más allá de saber la experiencia de es una ola gigante que me hizo mierda, cómo hacen las personas para saber que es un tsunami? No pueden acceder a Google en esa época, ¿estamos de acuerdo? No hay ciencia desarrollada todavía en esa época. Entonces, las personas no dejaban de darle una respuesta al mundo que los rodeaba. Como les dije, la mente del ser humano es más o menos la misma siempre. O sea, es decir, la curiosidad por conocer el mundo estaba hace 800 años, hace 10.000 años y está ahora. Entonces, las personas de esa época, de ese pasado, para explicar cosas de la naturaleza que no podían comprender muchas veces, incluso cosas cotidianas, como por ejemplo te levantabas y veías, ahí en el fondo de tu casa hay una montaña, y querés saber qué carajo es esa montaña, qué es una montaña, recurrían a la teología, a fábulas, a cuentos sobre dioses, sobre mitología, sobre figuras mágicas, que de alguna manera, a partir de un cuento, como les digo, de una fábula, explicaban este mundo. ¿Entienden, gurises? Entonces, de repente se creaba una historia de que el tsunami era en realidad un dios que, enojado porque la diosa hizo tal cosa, generó una ola para... Y así se transmitía una idea de lo que podía ser un tsunami. O es un dragón escondido en el agua que se enfurece y etcétera. ¿Ustedes vieron la serie Vikingos? ¿Les suena la serie Vikingos? ¿La escucharon hablar? Vikingos, ¿qué pasaba? Había una compañía que dijo, sí, Pamela, seguramente vos la viste. ¿La viste? ¿No? Está. Pero en Vikingos... Sí, la vi a todas. Ah, ¿la viste? Bueno, ¿qué pasaba cuando Ragnar, el protagonista, se embarcaba en el barco? Viste que yo era buen navegante. Sí. Y de repente había una tormenta de la Gran 7 que les reventaba para todos lados. ¿Qué decía Ragnar en ese momento? ¿Qué era qué causaba esa tormenta? Que los dioses estaban manifestando. Exacto. Antes de hacer algo, una guerra, lo que sea, siempre llamaban a los dioses. Exacto. Salía todo bien, como que le agradecían. Con sacrificios también. Exacto. Pero, por ejemplo, en las tormentas concretamente decía, está Thor furioso blandiendo su martillo, porque Thor era el dios del trueno, Ulises. ¿Está? Blandiendo su martillo enojado. Entonces la gente, para explicar cosas inclusive cotidianas de la experiencia que no le podían explicar, porque Ragnar no tenía Google para saber qué carajo es una tormenta en realidad y cómo se crean y qué fenómeno es, atribuían esos fenómenos naturales a dioses, a historias sobre deidades, Ulises. ¿De acuerdo? Y de esa manera iban construyendo el mundo que vivían, dándole un sentido. También lo transmitían fácilmente, porque es mucho más fácil transmitirle a un niño estas fábulas, estos cuentos, ¿tá? Que transmitirle a un niño qué es la fotosíntesis realmente. Para aprender qué es la fotosíntesis, tenemos que pasar por un adoctrinamiento de un sistema educativo. Cuando digo adoctrinamiento es todo un pasaje de especialización para que nosotros aprendamos a utilizar el vocabulario científico. Porque nos es mucho más natural probablemente inventar estas narrativas y estas historias y transmitirlas de esta manera. ¿Me explico, Ulises? ¿Entienden dónde voy? Entonces, la teología por mucho tiempo nos ayudó incluso a explicar la naturaleza. Cosa que hoy en día, ¿a qué disciplina le pertenece? Hoy en día, ¿a qué forma de saber le pertenece explicar la naturaleza? ¿A la teología? ¿A la religión? ¿Quién tiene la potestad hoy de explicar la experiencia humana y la existencia y las cosas que ocurren? La ciencia. A la ciencia, exactamente. La ciencia luego con el tiempo le ganó ese terreno. Vieron que hoy cuando pensamos en las religiones, no pensamos en las religiones como formas de explicar por qué existe la Tierra. O sea, ¿por qué existe la Tierra? No. ¿Qué es la Tierra y qué es el Sol? No, eso ya lo sabemos porque pues, conocemos de astronomía, por ejemplo. ¿Entienden? O de física. Hoy las religiones tienen un lugar distinto. En lugar de responder, por ejemplo, o dar una posible respuesta a alguna pregunta que tenemos, de esas preguntas existenciales, ¿no? De por qué estamos acá,
hacia dónde vamos, cuál es el objetivo que tengo en esta vida, existe la vida después de la muerte. Esas grandes preguntas todavía es un terreno donde la religión y la teología tienen lugar. Pero para explicar nuestro mundo cotidiano, qué es esta taza, cómo se genera, qué pasa si le pego una piña, todo eso no lo va a explicar una historia mágica teológica. Hoy en día lo explica la ciencia. ¿Entienden, gurises? Eso, en ese terreno la ciencia fue mucho más eficiente porque efectivamente, a pesar de que no es tan lindo escuchar la explicación científica de un tsunami, que la historia de la diosa que se transformó en un tsunami, o del dragón, a pesar de que no es tan lindo, una es más certera, una es más parecida a lo que funciona en la realidad. Por eso, salvo que seas un absoluto fanático religioso de una secta, nadie va a creer que la Tierra se creó en 7 días, Ulises. Ni siquiera en los países más religiosos, o sea, se cree eso. O sea, los científicos de los países más religiosos, un científico, no sé, de un país, imagínense, no sé, de un país árabe ultra fanático, el científico ese sabe distinguir perfectamente qué es ciencia y qué es la religión. Pero en el pasado no era tan así. En el pasado la gente explicaba a partir de la religión, inclusive las cosas cotidianas. Piensen, gurises, en la mitología griega. ¿Está? En el panteón de dioses griegos. Los dioses griegos ayudaban a explicar un montón de cosas. Aspectos de la personalidad. Porque si ustedes se acuerdan, los dioses griegos eran muy parecidos a nosotros. ¿Está? A diferencia del dios cristiano, que es como omnipotente, que está en todos lados, que es como una especie de energía universal, ¿no? Que está en todos lados, los dioses griegos eran como muy humanizados, eran como superhéroes, ¿no? Zeus, Afrodita, eran como humanizados, tenían personalidad, eran rencorosos, vengativos, eran bondadosos o eran conflictivos, eran irascibles o eran piadosos, tenían características recontrahumanas. ¿Por qué, Ulises? Porque muchas veces los humanos dotamos a esos dioses de las cualidades que nosotros teníamos en esa sociedad. ¿Se entiende, Ulises? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, el mundo fue mucho tiempo explicado por esta teología. ¿Está? En términos de la experiencia. Pero también la teología, por eso quería mencionar también como algo muy importante, el saber teológico a lo largo de la historia, no solamente ayudaba en el pasado a explicar la naturaleza, sino que cumplió una función muy importante para la humanidad, que es la de orden, ¿tá? La de construir un orden y una moral, ¿tá? Esa es una función que tuvo la teología, construir orden social, ¿tá? Establecer cierto orden social y construir también moral. ¿A qué me refiero con construir moral, Ulises? A establecer, por así decirlo, los criterios de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que podemos hacer o deberíamos hacer y lo que no podemos o no debemos hacer. ¿Me van siguiendo, Ulises? Pensemos en, no sé, en muchos de los pasajes de, no sé, lo más cercano que capaz podemos tener nosotros uruguayos en Occidente es, por ejemplo, la Biblia. Muchos de los pasajes son narraciones que buscan dejar una enseñanza, un aprendizaje sobre algo moral, sobre, por ejemplo, ser bondadoso con los demás, o ser solidario, no ser vengativo, montones de esas cuestiones. Por mucho tiempo la religión cumplió esa función, Ulises, porque permitía a las personas ordenarse en base a reglas que fueran superiores a sí mismos. ¿A qué me refiero con reglas que sean superiores a sí mismos, Ulises? A que si una regla, un mandamiento, por ejemplo, lo dice un Dios, es mucho más fuerte para la persona, imagínense, de esa época, que si el mandamiento en realidad era dicho por Menganito, una persona cualquiera. Era más fuerte decir, yo creo en esto por miedo a un castigo divino, que por miedo a un castigo terrenal. ¿Entienden, gurises? Voy a darles un ejemplo. Cuando nosotros vamos al pasado muy antiguo de la humanidad, los seres humanos vivíamos en comunidades gregarias, es decir, éramos nómades. Gregarias, éramos gregarios, comunidades gregarias en el sentido que éramos grupos sociales, pero éramos nómades. Entonces vivíamos en pequeñas comunidades, ¿tá? Tribus de algunos cientos de personas, ponele. Estoy hablando muy en el pasado. Era muy común que los seres humanos viviéramos así. Cuando somos un grupo, una tribu, es más fácil ordenar
los comportamientos desviados de una persona. Una persona se comete una cagada, es más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque somos todos familia, diría Toretto. ¿De acuerdo? Somos todos familiares, todos nos conocemos, somos todos amigos, todos hijos de. En las tribus también era muy común que también había relaciones entre, no monoparentales, sino tipo poligámicas, ¿viste? Entonces, todos eran hijos de, familia de, etc. Entonces era mucho más fácil controlar si una persona se mandaba una cagada, porque éramos todos una misma familia. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a crecer como civilización y pasamos de tener una tribu a un pueblo de 1000 habitantes o 2000 habitantes? Y de ahí a una ciudad. Y de ahí a una megalópolis, como hoy en día, con millones y millones de habitantes. Se empieza a tornar muy difícil, ¿tá? Solamente ordenarnos por parentesco, por decir, no lo hagas porque vos sos amigo de o primo de. Entonces tenemos que empezar a crear reglas que nos permitan ordenarnos en mayores cantidades de personas. Hoy en día lo que tenemos son las leyes, la legalidad. La legalidad es la evolución de los mandamientos, por ejemplo, de las reglas establecidas muchas veces por algunas religiones sobre el comportamiento. ¿Entienden por dónde va la cosa, Ulises? ¿Tá? Entonces, todo esto que estoy diciendo, Ulises, a pesar de que estoy hablando del saber no científico, y creo que hoy, o por lo que estoy viendo, ya se trata por terminar la clase que tenía prensada, voy a quedarme con el saber no científico y lo científico va a pasar para la clase que viene, pero todo esto lo menciono para que nos demos cuenta, Ulises, que hay formas de saber de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vivir diariamente, que no son pertenecientes al saber científico. Pero algunas de estas luego desembocan en él. ¿De acuerdo? Estas formas de saber no científicas de las que les estoy mencionando tenían, por ejemplo, características que a veces son opuestas a la ciencia. Por ejemplo, para mencionar algunas, así se van con algunas cositas del saber científico, porque como le digo, lo vamos a profundizar bien la clase que viene entonces, ¿tá? Que es después de turismo, Ulises, así que festejen que tenemos una semanita de turismo. Una de las características que les decía de este saber no científico, que se opone al científico, es que el saber no científico es más subjetivo. ¿Está? ¿Les suena esta palabra? ¿Subjetivo? ¿Subjetividad? ¿Les suena? ¿Sí? ¿O nunca la habían escuchado? ¿La deben haber escuchado? ¿Está? Una persona, estoy siendo subjetivo. ¿De acuerdo? Cuando yo digo que estoy siendo subjetivo, ¿qué estoy diciendo? ¿Está? ¿A qué me refiero cuando yo digo que algo es, estoy siendo subjetivo? Por ejemplo, a mí me encantan los Beatles, por ejemplo. ¿Está? Amo los Beatles. Y para mí eso es subjetivo. ¿Qué significa eso? Que es tu opinión personal, que otro Muy puede bien. opinar. Va por ahí. Muy bien, Mariana. ¿Está? Que cuando hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de que algo es como mi opinión, lo que yo creo. ¿Está? ¿Se entiende? Como está asociado, por ejemplo, a aspectos de valorativos, emocionales, personales, experienciales, es decir, de mi experiencia propia, que generan que yo tenga una forma de ver el mundo, por ejemplo. ¿Está? A Rodrigo Moreno le gustan los Beatles porque mi padre escuchaba los Beatles en casa, me crié escuchándolos, me acompañaron a lo largo de muchos años de mi vida, emocionalmente tengo un apego, y cuando quiero ver, subjetivamente yo puedo decir que es mi banda favorita y para mí la mejor banda de todos los tiempos. Pero es mi opinión, Ulises. Ustedes, en base a su subjetividad construida a lo largo de sus vidas, pueden opinar que no, la mejor banda son, no sé, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Tini, yo qué sé, ¿entienden? Lo que se les cante, Ulises. Pero a eso voy, está centrado en la perspectiva propia de cada uno. Una cosa igual interesante, que parece hasta paradójica, es que la subjetividad, Ulises, es construida socialmente. ¿Qué significa esto? Que no es aislada, Ulises, ¿está? Ustedes no piensan, no tienen una opinión aislada, ustedes la construyeron en relación a los demás, ¿de acuerdo? Porque ustedes fueron criados de una manera, tuvieron ciertas experiencias de vida que hacen que ustedes tengan los gustos que tienen. No es que ustedes nacieron gustándole, no sé, los Beatles. Yo aprendí a que me gustara. Me enseñaron un poco a que me gustara.
Hay algo de mí, obviamente, de mi propia impronta que hace que le gusten, pero también seguramente tiene que ver, como les digo, la influencia de mi padre, etc. ¿Entienden? La subjetividad tiene eso. La ciencia, por oposición, gurises, es objetiva o trata de ser objetiva. Si pensamos en lo opuesto a subjetivo, estamos hablando de que la objetividad sería cuando tratamos de dar una perspectiva de algo de forma neutral. ¿Entienden? Ya no es tipo lo que yo opino en base a mi gusto, lo que a mí me parece, mis valores, mis experiencias personales, sino que cuando digo que algo es de tal forma objetivamente, o intento al menos ser objetivo, es que estoy tratando de ser neutral y que sería así para todo el mundo. La ciencia funciona en estas dinámicas porque por eso busca verificar sus resultados. ¿Viste cuando decimos que la ciencia busca verificar las cosas? ¿Validar los descubrimientos? Es esto mismo, Ulises. La ciencia no dice, la gravedad existe. ¿Por qué? Porque se me canta a mí, dijo Newton. No, porque a mí se me pasa por los huevos. No, no dijo eso Newton. Newton dio una explicación científica sobre la gravedad que después los demás físicos expertos en el área pudieron verificar que estaba bien, que era así. ¿Entienden? Al punto de que hasta el día de hoy las leyes de la gravedad, bueno, algunas cosas variado, pero más o menos se mantienen. A lo que voy, Ulises, obviamente pueden cambiar estas cosas. Cuando digo que surge un conocimiento objetivo, no quiere decir que este sea permanente. Hay montones de teorías científicas que en 2 años desaparecen. O sea, quedan caducadas por una nueva. Eso sí, es parte de la ciencia. A lo que yo digo que cada descubrimiento, la ciencia no dice porque se me canta a mí o porque yo soy el gran científico. Como en el pasado que venía un monarca, imagínense un rey, decía, el cielo es violeta. ¿Y quién lo decía? Yo lo digo porque soy el rey, tengo poder. Eso es una perspectiva subjetiva. El tipo, como es un rey, cree que puede decirle a las personas cómo es lo que él cree. Un científico no va a hacer eso nunca. No va a decir una verdad, entre comillas, verdad, obviamente, de forma personal, porque yo lo creo, porque yo soy el gran científico, créanme a mí. No, los científicos tienen que someter a prueba todas las verdades que establecen y verificarse. Cuando son verificadas por los demás científicos, no solamente por sí mismos, sino por los demás científicos, ahí nos acercamos a esta objetividad. ¿Entienden, gurises? ¿Entienden esta característica de la objetividad y la subjetividad? Vamos a ver también que la objetividad pura no existe. Porque somos humanos, siempre hay un poquito de nosotros en lo que hacemos, ¿está? Pero se podría decir que la ciencia se intenta acercar lo mejor posible a la objetividad. Y si se fijan, las palabras ya nos dan la respuesta. Subjetivo, la palabra subjetivo viene de sujeto. ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Mi perspectiva, la perspectiva del sujeto, es decir, de Rodrigo, de Alfonso, de Pamela, de Victoria, de Mariana, de Lourdes. ¿Entienden? Pero la objetividad, la palabra objetividad viene de ¿qué palabra? De objeto. Por lo tanto, en vez de ponerme el foco en el sujeto, en lo que Rodrigo dice, yo me pongo el foco en el objeto que estoy estudiando. ¿Entienden? Y establezco que yo puedo estudiar este objeto sin que haya mucha incidencia de Rodrigo al estudiarlo. Puedo decir estudiarlo, medirlo, observarlo, cuantificarlo de forma neutral, como es el objeto realmente. No porque Rodrigo es. Porque si yo fuera Rodrigo, una persona de mucho poder y lo que sea, yo digo, muchachos, de ahora en más, esta taza es de color azul, si no les decapito a todos ustedes. Imagínense un rey. Los someto a tortura hasta que digan que es azul. Eso sería una tratar de forzar subjetivamente la verdad sobre este objeto. Pero la investigación objetiva nos demostraría que yo hago un estudio, mido y digo, esta taza es roja. Vienen los diferentes científicos, la someten a prueba y dicen, efectivamente, Rodrigo, tenés razón, esta taza es roja. No es tu opinión personal, es objetiva. ¿Se entendió esto, chiquines? Gurises, los tengo que dejar porque ya me están tocando la puerta los demás compañeros que quieren ingresar a la clase, ¿está? Hoy los dejo entonces con el saber no científico y con estas cositas del saber científico que ya vamos arrancando, como lo de la objetividad versus subjetividad. La clase que viene que tengamos después de la pandemia, mira qué viejo. Después de, ay, Dios mío, porque hoy estuve en una clase y hablaron pila de la pandemia y me quedé con eso.
Después del turismo, Ulises, con la primera clase que tengamos, vamos a empezar a hablar ya de las características del saber científico. ¿De acuerdo, Ulises? Perfecto, profe. Que pase muy bien. Muchas gracias. Vale, Gracias, muchas Ulises. gracias. Desconéctense ustedes porque yo sigo en esta misma aula, ¿está? Bueno, chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Después subo el video. Chau, chau. Chao.